Bienvenidos. Esto es Idas y Vueltas. Soy Fernando Fraquelli. Hablaremos de cultura, sus proyectos y sus inquietudes. ¿Cómo le va? Esto es Idas y Vueltas por aquí por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y como siempre vamos a estar conversando respecto a cuál es la actividad que desarrolla el espacio de la Biblioteca del Congreso. Talleres de literatura, charlas entre especialistas con escritoras. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Y también una entrevista con Sara Shaw de Crito, que es la vicepresidenta de FUNTV, de la Fundación Televisión Educativa, que presentó su libro que se llama Consistencia y nos va a estar contando sobre su obra recientemente publicada. Presentamos el programa y comenzamos con la primera entrevista. Muy bien, comenzamos a transitar el idas y vueltas del día de hoy. Ya saludamos a Mónica Ávila. Mónica, gracias por estar una vez más con Idas y Vueltas, con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Gracias a vos, Fernando, por la invitación y gracias a la Biblioteca del Congreso. Bueno, este viernes hay una charla con la escritora Claudia Aboaf y que obviamente los temas van a estar vinculados con la materia que más entiende Claudia, que son los temas de medio ambiente, que son los temas también de derecho de la mujer, en este momento tan particular. Pero bueno, Mónica, ¿cómo van a ser y cuáles son, ¿no?, las expectativas para esta charla? Sí, sin duda. Esos son los temas, pero sobre todo vamos a hablar de literatura, porque el caso de Claudia es un caso muy interesante, cómo su literatura se ha ido creciendo, ha ido creando en función de estos temas que, como vos decís, son absolutamente actuales y que aparecieron de algún modo, te diría, primero no buscado y luego sí buscado, como una manera también de mostrar un compromiso personal con esos temas, ¿no? Así que es un caso muy interesante de cómo la literatura convierte, transforma realidades. Claro, y sin dudas lo que se ha dado también en otras charlas es no solo la interacción con la escritora, sino también con aquellos que, digamos, que están participando de esta actividad. Sí, Fernando, ¿te acuerdas que esto comenzó porque hace unos meses hicimos un taller que se llamó Nuevas Escrituras del Río, y donde además de trabajar específicamente algunos cuentos, tratamos de ir haciendo un paneo por todas estas autoras y autores que toman de nuevo el Delta del Paraná como motivo literario. La gente de ese taller naturalmente está invitada y me imagino que el resto del público, porque quedaron muy interesados en la obra de Claudia Aboaf, porque aporta esto que también es algo que está muy de moda, pero que ella naturalmente trajo a su literatura, no porque estuviera de moda, que es la distopía, ¿no? O sea, estas concepciones en relación a nuestro futuro. Y creo, vamos a ver si podemos manejar el chat en el momento, porque a veces no es fácil, porque nosotros estamos en el Face y el chat es por el YouTube, pero si no es así, Claudia se comprometió a responder todas las preguntas que aparezcan una vez completada la charla también, así que podrá ser, ojalá que la gente participe y haga por escrito todas las preguntas que desee, así después ella puede tomar esas preguntas y responderlas. Mónica, ¿te sorprendió la cantidad de mensajes que han recibido en las charlas anteriores, que seguramente se van a dar en esta, y en la futura, que después ya nos vas a contar, porque ya están programando para lo que sería la primera semana o la última semana, ¿no? Ya la primera de noviembre. La primera de noviembre. Sí, Fernando, honestamente sí, porque hay un interés específico, diría yo, ¿no es cierto? Más allá del público de la Biblioteca del Congreso y de la cantidad de actividades que la biblioteca hace, porque realmente a toda hora y sobre todos los temas de interés hay actividades. Bueno, acá a mí lo que me llamó la atención fue que al poner este foco sobre esta literatura
que para mí es tan cercana, pero que puede no serlo para otros, bueno, hubo realmente mucho interés, muchas preguntas muy puntuales, gentes de diferentes lugares del país, que siempre también rescatamos eso, ¿no? Esta labor federal de la biblioteca, que en este momento se lleva bien con la virtualidad y con la posibilidad de llegar a lugares distantes. Así que sí, muy buena repercusión, con preguntas muy interesantes y con aportes, porque en el taller aquel hasta hubo gente del Delta que participó, con lo cual nuestra mirada literaria se afincó a aquello a quienes lo viven, ¿no? Cotidianamente. ¿Y el medio ambiente es un buen tema, un buen disparador para la literatura? Fíjate que estamos viviendo una crisis ambiental mundial, no hay necesidad de decirlo, es casi una obviedad, pero que se ve muy reflejada en nuestro delta, primero porque es un humedal en peligro, como muchos humedales en el mundo, pero además porque estamos sufriendo una terrible bajada del río, ¿no? O sea, el Paraná está sufriendo una de las bajantes más importantes de su historia, y si bien se habla a veces de que estas bajantes son cíclicas, acá no hay duda de que también hay un factor antrópico, un factor humano, ¿no? en este proceso. Y Claudia, en su última novela, que se llama El ojo y la flor, voy a aprovechar para mostrarla, vos sabés Perfecto. que habla de una bajante del río Paraná, una bajante futura en un mundo que también se anuncia a través de las filosofías de la ecología, digamos, que va a ser el mundo de las grandes migraciones por el cambio climático y Claro. de los grandes apartheid incluso provocados por las condiciones de vida que va a traer ese cambio climático. Así que Claudia en esta novela de algún modo anticipa esta bajante, por decirlo así, ¿no? En términos, como decíamos, mucho más distópicos, porque se produce una caminata a través del cauce del río Paraná. Y bueno, imagínate entonces, contándote esto, de qué modo se ve, se manifiesta, ¿no? En la literatura lo ecológico. Y la novela anterior, que se llama El Rey del Agua, que también la voy a mostrar. Esta novela es de 2016 y Claudia imagina una distopía en función de un mundo donde el agua se convierte en un bien eh, económicamente tan apreciable que aquellos, ya no países, sino estados, como por ejemplo Tigre, vinculado al agua, que poseen agua, se convierten en territorios riquísimos comparados con otros lugares del planeta que han entrado en desertificación absoluta. Así que ahí tenés otra distopía que a veces hemos conversado con Claudia, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, que el agua empezó a cotizar en bolsa, ¿no? O sea que no estaba ella tan alejada de estas concepciones cuando imaginó este territorio líquido con precio en la bolsa. Claro, y ahí como pone bien en la tapa Claudia y el gráfico, el rey del agua, con ese color negro de petróleo, ¿no? Que Y son sí. O de todas las turbiedades que también, arrastra también la codicia, ¿no? Y la novela también toca los años 70 en nuestro país, la época de la dictadura, el tema de los desaparecidos, porque en este trabajo con el agua empiezan a aparecer lo que en la novela se llaman los rastros, ¿no? Aquello que ha quedado, y así que ese tema también se va conectando con este otro que tiene que ver con la ecología. Realmente claro. es una Y, escritora muy interesante. y todo lo que se ve, todo lo que podemos apreciar cuando bajan las aguas. Exacto. Vos sabés, Fernando, que yo digo que la literatura territorial de acá del Delta tiene algunos tópicos, ¿no? La creciente es un tópico frecuente, la sudestada, ¿no? Claro. Pero el otro tópico frecuente es la bajante, a un nivel subjetivo, porque aparecen las pequeñas cosas perdidas. Otra excelente escritora, Débora Mundani, tiene una novela que se llama Batán, y en un momento dado el río baja tanto que los niños, que son protagonistas de esa novela,
descubren cosas, ¿no? Cosas que además están vinculadas con momentos fuertes de su propio pasado. Y otros tópicos, como este que recoge Claudia de La Bajante del Río, son tópicos incluso literarios, ¿no? Que Claudia recoge justamente porque además de ser una gran escritora, es una gran investigadora y una gran lectora. Vos sabés que Rodolfo Walsh, cuando murió, cuando desapareció, cuando lo mataron, estaba escribiendo una novela cuyo tema era Una gran bajante, que permitiera algo así como rastrear las capas que formaban la historia a partir del lecho del río, ¿no? Así que sí, claro, para conversar mucho y muy interesante. Así que en la literatura encontramos también muchos temas casi pensando a futuro, ¿no? Porque cuando hablamos de la bajante del agua, no, todavía no estaba la bajante que hoy tiene el río Paraná, y cuando Claudia escribe sobre la caminata sobre el lecho del río, es lo que hoy sucede en gran parte del Paraná, en Santa Fe, en varias provincias de la Argentina por donde cruza el río Paraná. Efectivamente, por eso a mí por lo menos como lectora me resulta impresionante esta literatura distópica, porque uno puede decir, bueno, se escribe sobre un futuro de robots, pero y queda como ajeno, queda de repente una novelística que no fue estrictamente pensada para que ocurriera a nadie, pero sí, yo siempre recuerdo un dibujo de Cristo, un chiste que decía que había una vieja en el campo que adivinaba el futuro. Y entonces cuando le preguntaban por qué lo hacía, ella decía, porque tengo buena memoria del pasado y estoy muy atenta al presente. Entonces creo que en el caso de Claudia no se trata de casualidad, ¿no? Sino que es alguien con una militancia, una atención al presente y un recuerdo del pasado, porque estas cosas hace rato que se vienen reclamando, ¿no? y denunciando. Pero en el caso de su literatura adquirió una potencia y una presencia fuerte. Sí, y es verdad que sobre el tema del cambio climático, sobre el tema del medio ambiente, se vienen haciendo congresos hace años que se viene denunciando esta situación y parecería que recién ahora los gobernantes del mundo empiezan a pensar un poco más seriamente el tema del medio ambiente y empiezan a pensar a que hay que tomar alguna medida. Ojalá así sea, ¿no? Ojalá así sea. Yo no sé si ser optimista, pero bueno, sí es cierto que digamos, hay otra conciencia, por lo menos en los colectivos que militan estos temas, de los cuales Claudia también es una fuerte protagonista, como señalaste vos al comienzo. Yo me voy hacia la literatura porque es mi tema, pero ella también tiene un fuerte compromiso con colectivos que tratan este tema. De hecho, pertenece a un colectivo que tiene un nombre que impresiona, que es sin mundo no hay cultura, o no hay cultura sin mundo, ¿no? O sea, no podemos hablar de literatura si nos quedamos sin planeta, claramente. Así que sí, así es. Ojalá que tu visión sea, así sea, ¿no? Que sea realmente un tema de agenda de todos los países, ¿no? Mónica, estábamos hablando de la charla con Claudia, que va a ser este viernes, pero tenemos que pensar también en las próximas charlas, la primera semana del mes de noviembre, que sí, ya está diagramado. ¿Va a ser con Claudia también o con otra escritora? No, en este caso, digamos, dentro de este ciclo que se llama Entre Palabras, en este caso de este viernes va a ser a las 19, con Claudia Waff, y yo tengo una última invitada conmigo para este año, pero yo sé que el ciclo Entre Palabras tiene otras intervenciones, así que sugiero seguirlos siempre, porque siempre han sido muy interesantes. En este caso es otra escritora, que es María Laura Pérez Gras, que también es una escritora de aquí, de la zona norte, de Tigre, que tiene una importante trayectoria académica, es una joven doctora en letras, investigadora del CONICET, pero va a venir a hablarnos especialmente de una de su primera novela, en la cual ella escribió alrededor del tema de la inmigración, ¿no? Que no está ajena a esto, porque justamente María Laura también es una estudiosa de la obra de Claudia Waff,
una estudiosa de estos temas que tienen que ver con las distopías y la ciencia ficción, así que ambas van a estar de algún modo conectadas. Seguramente con María Laura también podremos traer algo de este tema de nuevo cuando hablemos con ella. Bueno, y seguramente hay gente que nos está escuchando, nos está viendo, y se pregunta por algo que vos nombraste, que tiene que ver con los talleres literarios. Aquellos talleres que se hicieron los pueden encontrar igual en la web, están como para poderlos ver la reproducción, y a futuro estar esperando que vuelvan a realizarse. Bueno, sí, han quedado grabados, por eso tenían este criterio, ¿no?, de poder participar. Había un núcleo de personas que participaban, digamos, activamente del taller, formaban parte del taller, pero la conversación general quedó grabada en la web, así que pueden buscarla. El título, digamos, del ciclo era Nuevas Escrituras del Río. Y bueno, esperemos que sí, la biblioteca es siempre muy generosa y nos invita, así que a lo mejor el año que viene podemos hacer una segunda vuelta de estas nuevas escrituras del río que siempre tienen algo para contarnos. Seguramente, y ojalá que sea así. Mónica, este viernes a las 7 de la tarde conversa Mónica Ávila con la escritora Claudia Abuaf. Se transmite por el canal de YouTube, por los canales de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y esta charla también va a quedar grabada para que se vea también a futuro aquellos que estén interesados en esta literatura que tiene que ver, ¿no?, como tema también mucho con el medio ambiente, con los derechos de la mujer. Mónica, gracias. Muchas gracias a vos, Fernando. Nos estamos Muy bien, viendo. Mónica Ávila, que nos acompañó ya en otras ediciones de Idas y Vueltas, nuevamente con nosotros. Hacemos una primera pausa y enseguida regresamos por aquí, por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muy bien, comenzamos este último bloque de Idas y Vueltas, siempre con la producción general de Mariana Salas, de Mariana Afranchino, y vamos a hablar con Sara Giaudecrito, que escribió un libro que se llama Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Sara Giaudecrito es la vicepresidenta de FUNTV, de la Fundación Televisión Educativa. Sara, gracias por estar estos minutos con Idas y Vueltas y con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todo el equipo que están ahí por esta oportunidad de mostrar este libro, producto de la cuarentena. Sí. Exactamente, ha sucedido en muchos escritores, ha sucedido en muchos comunicadores de trabajar en varios proyectos que a lo mejor a veces estaban un poco retrasados, pero que tenían que ver con publicaciones, y la cuarentena sirvió para eso. Sara, ¿qué encontramos en Consistencia? En Consistencia, lo que más subrayo es el concepto de la validez, de la verificación, eso que es tan importante para los periodistas, de saber distinguir cuando una información es verdadera, cuando es trucha, cuando es fantasía, cuando es ficción. Y bueno, los periodistas eso lo tienen muy desarrollados, pero todos los seres humanos lo tenemos que tener desarrollado, empezando por mis nietos. ¿Sí? Claro. Que una abuela... En este libro tiene mucho que ver, me parece, las charlas con sus nietos. Sí. Bueno, lo que pasa que bueno, yo estudié sociología, no me llegué a recibir, mi marido es sociólogo, y los sociólogos le dan muchísima importancia al tema de la verificación empírica, más ahora lo hemos visto muy bien con el tema de la epidemia, cuántos contagiados hay por día, cuántos fallecidos. Es muy importante que las estadísticas no sean truchas y que sean acordes con la realidad. O sea, no son una construcción teórica de algún iluminado o algún guionista que escribe algo de ficción, que está todo muy bien, pero cuando uno quiere reflejar la realidad, tiene que reflejarla y no poner cualquier cosa, ¿no? Y entonces hay un concepto de validez científica que es muy importante
en todas las ciencias. En las ciencias naturales está, y con muchas experiencias, tienen problemas también, ya lo hemos visto, que esta vacuna no anduvo, que sí anduvo, todo eso son investigaciones para verificar si es útil o no, eso todo lo entendemos. También en las ciencias sociales también es importante detectar si las cosas son realmente verdaderas o no, y en todo, hasta en la filosofía les importa mucho, por más que es una ciencia muy teórica, pero también tiene una lógica deductiva que no se puede contradecir un concepto con otro porque es incompatible, eso tiene un nombre, ¿no? Y bueno, y ahora veo que los chicos jóvenes desde muy niños están expuestos a toda clase de producciones audiovisuales impresionantes, y también en esas producciones les meten ingredientes medio pseudocientíficos, así que manejan algunos términos que a mí me dejaron con los ojos abiertos, con el fotón, que la ley de gravedad, que no sé qué, que el tiempo es una ilusión, que no sé qué. Así que, bueno, ahí salió la abuela a unir el tema de la validez científica, de la verificación, con todos los conocimientos. Por supuesto que un ser humano no, es imposible que sepa todo. Mi mamá me contaba que su abuelito tenía una, que quería, también los abuelitos siempre tener ese rol de, no necesitamos educar, porque eso le corresponde a los padres, de que se lave las manos, que estudien, que no sé qué ordenen, pero los abuelos nos interesa lo que tienen en su cabeza y en su corazón, se puede decir, ¿no? Y mi mamá contaba que su abuelito tenía una enciclopedia antiquísima que se llama Yo lo sé todo. Después la busqué por internet y la encontré, que había existido, pero no la compré porque ya no valía la pena. Yo lo sé todo. Es imposible saber todo. Hay especializaciones en cada ámbito del mundo. Hay secciones de tecnología imposible de entender, peor que si fuera chino o japonés o no sé qué, o un alfabeto ruso. Pero hay gente que sí entiende y que lo estudia y que lo sabe manejar y que hace avances. También medicina, uno tiene que confiar, que la palabra es fiarse de algo. Por ejemplo, uno elige un médico y se fía de él. Y no puede saber todo lo que estudió el médico. Bueno, y los nietos también tienen que vivir tranquilos y, bueno, saber con humildad que jamás van a saber todo, como decía esa enciclopedia de la época de hace 100 años, se puede decir, ¿cómo se llama? Pero que, bueno, que pueden acudir a expertos cuando lo necesiten, y bueno, y que ellos tienen que también aprender a tener como un juicio crítico, que no es lo mismo que un juicio negativo, porque a veces piensa, no, hacer un juicio crítico de la persona negativa, que todo dice que está mal, que se queja de todo. No es así, es saber distinguir lo que es valioso, lo que es útil, de lo que no lo es. Y bueno, cuidarse, ¿no? Y tener esa matriz de la consistencia, como lo llamo yo, qué es lo que encaja o no, qué es lo que uno puede aprovechar o no, y bueno, y estar tranquilos como se debe, porque la verdad que si uno dice no creo en nada, y bueno, qué sé yo, mi ley, tu verdad, mi verdad, tu verdad, qué sé yo, es muy cínico y muy desesperanzador, no es constructivo. Entonces, seguro. Sara, mucho más en estos momentos que los jóvenes y, bueno, y los adultos también, estamos viviendo una revolución tecnológica, y donde esta revolución tecnológica nos facilita y nos abre las puertas de tantos lados sin movernos de casa, en definitiva, o desde el celular que llevamos en el bolsillo o en la cartera. Podemos acceder a un montón de información, pero es verdad que también dentro de esa información circula mucha información que es falsa, que en muchos casos de manera intencional es falsa, porque hemos visto también que en los últimos años, hasta en campañas electorales, caso Brasil, caso de los Estados Unidos, hubo campañas electorales donde se usó desinformación o fake news o información falsa, ¿no? Sí, la verdad que me parece que en todos lados se hacen campañas, hay muchos expertos, no tengo nada contra las agencias de publicidad, pero que manipulan la opinión pública de un modo así descarado,
y a veces va con bastante inteligencia, y bueno, la gente tampoco tiene tanto tiempo para estar pensando y reflexionando y preguntando, y bueno, y a veces se lo traga, se traga así como se traga un alimento tóxico, Claro. acepta cosas. Ahora un poquito menos que antes, ¿no? Porque antes, si lo decía la televisión o estaba en un libro, era palabra santa. Ahora ya la gente está un poquito más cauta, y, pero lo mismo, se sabe muy bien que, por ejemplo, los niños, hasta cierta edad, hasta que tienen 12, 13 años, les cuesta entender la intencionalidad comercial de un aviso comercial, y menos la intencionalidad política de ganar votos y todo eso. Los padres se lo tienen que explicar, que acá atrás están vendiendo algo, que hay que pagar este servicio. Cuando uno se los explica, lo entienden en el acto, porque ellos ven las publicidades en sus jueguitos, y a veces se molestan, pero se dice, no, si no está esa publicidad, no hay jueguito, porque ¿quién paga todo eso? Alguien lo tiene que pagar. Entonces, sí, es muy importante, más ahora que antes, eso de tener todos así una actitud atenta, y, y, y tener este juicio de la consistencia, si es consistente. Por ejemplo, si yo digo que tengo un elefante de 4 toneladas en mi bolsillo, nadie me va a creer, porque la gente entiende perfecto qué quiere decir un elefante, qué quiere decir un bolsillo. Entonces hay cosas que son verdaderas y cosas que son de fantasía. No estoy en contra de la fantasía, es muy linda para descansar y relajarse, pero hay que saber diferenciar y marcar esas diferencias, se puede decir. Sara, ¿cuál fue la primer crítica, y seguramente la más importante, que ha tenido de consistencia, que seguramente habrá partido de la familia, de los nietos, ¿no? ¿Qué dijeron ellos? Y bueno, porque se plantean de todo, desde por qué nacimos, por qué, no, por qué vamos a morir, si somos inmortales o no, un montón de planteos así. Y yo de paso me enteré de muchísimas cosas. Por ejemplo, de la ley de gravedad, que no tiene ninguna explicación científica. Eso a mí me impactó mucho, pero no la tiene. Después lo googleé, porque yo todo lo que pero que existe, existe. Yo digo que hay cosas que existen, por ahí uno no las comprende, algún momento algún científico lo comprenderá y lo explicará, pero no me interesa. Lo que sí me interesa es que existe, y si me tiro por la ventana me voy a golpear. Entonces, hay que saber todas esas cosas que existen. Y yo creo que antes, que no había todo este semejante bombardeo de información, no había tanto acceso a tanta información de tantas cosas, de la química, de la física. Eran por ahí materias que uno estudiaba casi de memoria en el colegio, pero no le llevaba el apunte. En cambio ahora está en la boca de todos. Si el tiempo qué es el tiempo, que el tiempo para vos es una cosa, para mí, mucha subjetividad. Y yo digo, bueno, hay subjetividad, por supuesto, nuestros cerebros son limitados, no podemos percibir todo, y si uno percibe una cosa y el otro la percibe del otro lado, ya hay diferencia, pero hay cosas que nos trascienden. Y bueno, hacerlos comprender eso, y el terreno que están pisando. Es muy importante para que ellos sepan navegar entre tiburones, como dicen, porque les va a tocar, y bueno, lo tienen que hacer con tranquilidad, como lo hacen los buzos, pero tienen que entender el mundo que los rodea, y para mí es muy importante eso. Seguro. Así que, sí. No, y que es recomendable este libro, es recomendable, bueno, para los más chicos que van descubriendo el mundo que están viviendo, pero también para los más grandes, porque tenemos que estar todos atentos a tantas noticias que están dando vuelta. Es cierto, ¿no? Y sobre todo, porque los chicos van a los abuelos a preguntar. Claro. Sí, van a preguntar. ¿Qué opinas tal cosa? Mis amigos dicen tal otra. Y uno no les puede decir, ¿y qué te importa a vos? Eso, no les puede decir. Y ahí se arma unas polémicas, y bastante interesante. Y me parece que también es anti-Alzheimer, porque uno ese ping-pong de preguntas y respuestas, yo creo que hace muy bien a todos, y hay que cultivarlo. Y bueno, hasta por WhatsApp me mandaban preguntas. No sé, claro.
claro, tienen acceso a información que en mi época no existía, se podía, y bueno, pero no, ahora ven que la teoría de Einstein está perimida, que viene otro, que no sé qué. Seguro. Es interesante. Ellos tienen que entender algo y tienen que ubicarse ahí, en ese mundo, así que es importante, ¿no? Seguro. Ese diálogo con los abuelos, ¿no? También. Exactamente. Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Sara, gracias por estos minutos para contarnos su obra, para contarnos este último libro que escribió en momentos de pandemia y que se va a disfrutar, esperemos ya pasada la pandemia. Sara Jou de Crito, gracias por estar aquí en Idas y Vueltas y en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso. Bueno, muchísimas gracias, ya que nos conocemos hace tantos años ya. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Y con la charla con Sara de Crito, le ponemos punto final al Idas y Vueltas del día de hoy. Nos reencontramos próximamente. Gracias. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.